Pues el día 21 de marzo es Día Mundial de la Poesía. Hace muchos años la UNESCO declaró el 21 de marzo Día Mundial de la Poesía, porque es el día del renacimiento, día de la primavera. Pues la primavera tiene que ver con la poesía, con renacer, con volver a la vida. Mira, nos andas pasando revista Alicia aquí a las que se andan poniendo guapetonas con los polvos mágicos, Sí, sí, sí. hablando de renacer. Entonces, hoy vamos a hablar de la espiritualidad y la poesía, ya que en el asunto místico espiritual se utiliza el lenguaje poético. ¿Qué relación hay entre espiritualidad y poesía? La poesía, preguntan algunos y algunos, ¿no la poesía pertenece al poema? Esta confusión se debe a que con frecuencia se olvida que la poesía no es algo solamente inherente al verso, sino es el arte en general, y que la literatura, en particular lo que llamamos poemas, en tanto que una de las expresiones del arte, está también en íntima relación con la poesía. No hay en este sentido estricto arte sin poesía. La poesía es amplísima, no solo es el verso, no solo es el poema. Pero si una está contenida en el otro, no son lo mismo arte y poesía. El arte es la actividad creadora que se produce a través de la lengua en el caso del poema y de las reglas que se desgajan en ella, en un objeto, que pertenece al espíritu humano. Todo lo humano es lengua en el sentido que captamos, pensamos e imaginamos. Captamos, pensamos e imaginamos el mundo a través de la lengua y lo expresamos mediante sus múltiples lenguajes, entre los que están todos los lenguajes del arte. Y hoy que estamos en una situación de guerra, de crisis, de pandemia, me viene a la mente un poemario bellísimo de un místico poeta latinoamericano fallecido un 1 de marzo de hace 2 años, Ernesto Cardenal. El Salmo 150. Este es un librito, esta es la edición nicaragüense de su librito Salmos. El Salmo 150. Creo que ya no lo leíste. Alabad al Señor en el cosmos, su santuario, de un radio de 100.000 millones de años luz. Alabadle por las estrellas y los espacios interestelares. Alabadle por las galaxias y los espacios intergalácticos. Alabadle por los átomos y los vacíos interatómicos. Alabadle con el violín y la flauta, con el saxofón. Alabadle con clarinetes y el corno, con cornetas y trombones, con cornetinos y trompetas. Alabadle con violas y violonchelos, con pianos y pianolas. Alabadle con blues y jazz y con orquestas sinfónicas, con los espirituales negros y la quinta de Beethoven, con guitarras y marimbas. Alabadle con tocadiscos y cintas magnetofónicas. Todo lo que respire alabe al Señor, toda célula viva, aleluya. Y del siglo IV, allá en el origen del cristianismo primitivo, en la actual Turquía, que fue centro de la cristiandad antigua, un padre de la iglesia, San Gregorio de Nicea, escribía poesía así: oh tú el más allá de todo, ¿cómo llamarte con otro nombre? ¿Qué himno podrá cantarte si ninguna palabra te logra expresar? ¿Qué espíritu podrá captarte si ninguna inteligencia te logra concebir? Solo tú eres inefable. Todo lo que se dice sale de ti.
Todos los seres te celebran, los que hablan como los que no hablan. Todos los seres te rinden homenaje, los que piensan como los que no piensan. El deseo universal, el gemido de todo, se dirige hacia ti. Todo lo que existe te reza y todo lo que es ser sabe leer tu universo. Entona hacia ti un himno de silencio. Todo lo que permanece, solo en ti permanece. El oleaje del universo se rompe en ti. De todos los seres, tú eres el fin. Tú eres único. Tú eres cada uno. Tú no eres ninguno. Tú no eres un solo ser, ni eres la suma de todos los seres. Tú tienes todos los nombres. ¿Cómo llamarte a ti, el único innombrable? ¿Qué espíritu celeste podrá penetrar la nube que vela el cielo mismo? ¿O tú el más allá de todo? ¿Cómo llamarte con otro nombre? Ten piedad. Amén. Este es un himno maravilloso del siglo IV de San Gregorio de Nicea. Y si a mí me preguntaran qué es poesía, este texto, este poema, lo resume maravillosamente. El alma del artista que resplandece a través de su lengua, de su lenguaje. La poesía es en este sentido la vida secreta de cada una de las artes. La vida secreta que la vivifica y las vuelve reveladoras, tanto de la realidad interior de esta realidad como de la realidad exterior del artista. Por eso hablar del poeta es hablar del artista en general. Habrá poetas visuales, habrá poetas de lenguaje, habrá poetas del cuerpo. El lenguaje de la técnica, como muy bien lo trabajó Octavio Paz. Yo en estos temas he tenido muy buenos maestros y maestras. Muchas veces me dio la vida la oportunidad de conversar estos temas con Octavio Paz. Aprendí mucho en conversaciones y en sus libros sobre qué es la poesía. Una gran maestra que a mí me ha aportado muchísimo. Jovencito fue mi maestra en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, la doctora Elsa Cross. Yo cuando la conocía ya por los 78, ya ella había regresado de su estancia de 7 años en la India. Ella fue alumna discípula directa de Baba Muktananda en el ashram de Ganespuri en la India. Y ella, su tesis doctoral es sobre la filosofía de Nietzsche y es una excelente poeta. Esta semana el Senado de la República le concedió el premio Rosario Castellanos al mérito literario. Es la primera premiada con este premio, creado por el Senado. Me dio mucho gusto ver a mi maestra y me dio más gusto oír su discurso de gran académica, de filósofa y de poeta, reclamar para el arte en México y la cultura presupuesto desde el Senado de la República. No se amedrentó delante de los senadores y senadoras que la premiaban, y el premio se lo dio la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, como presidenta del Senado. La medalla se la puso una gran querida amiga mía, la senadora Susana Har, esta artista oaxaqueña de familia libanesa, y allá desde la tribuna mayor de la República dio un discurso honorable mi maestra Elsa Cross. A ella dedico estas palabras porque de ella aprendí mucho de esta temática. Hace unos días dio ella una conferencia fascinante, la semana pasada, que se llamó La poesía como conocimiento. Y otro gran poeta del que he aprendido mucho esto de la metafísica, la espiritualidad y la poesía, Javier Sicilia.
Javier Sicilia incluso tiene un librito sobre metafísica y poesía. Son tres personajes con los que yo he hablado profundamente de esta temática y he leído profundamente sus obras en torno a estos temas. Por eso hablar del poeta es hablar del artista en general. El lenguaje de la técnica, como bien lo ha hecho notar Octavio Paz, es un mero procedimiento. Vale en la medida de su eficacia, es decir, en la medida que un procedimiento susceptible de aplicaciones repetidas, su valor dura hasta que surge un nuevo procedimiento. Esto es la técnica. El lenguaje de la técnica es una repetición que se perfecciona o se degrada. Es herencia, pero también es cambio. El fusil reemplazó al arco, la computadora a la máquina de escribir. En cambio, el lenguaje poético no funciona como el lenguaje de la técnica. El conocimiento nace de la experiencia interior del artista. Y de ahí más adelante vamos a hablar de la poesía como conocimiento. Ante el resplandor ontológico de las cosas, hay una experiencia interior del artista. En la medida que este proceso se va realizando, vamos a ir teniendo una obra realizada. La pura experiencia no es una obra, mucho menos un poema. La extensión de la forma del ser que la produjo. Y aquí es donde vamos a hablar más adelante del trabajo poético, cómo se forma un poeta, del oficio, que requiere trabajo diario. Estos momentos son instantes, pero si no hay un oficio de trabajar y una técnica, en este instante no lo vas a poder expresar, se va a quedar dentro de ti y no habrá obra artística. Habrá una intuición profunda. Por eso no todos son artistas. Mucha gente tiene esta intuición profunda, vive sus instantes arrebatadores, pero no tiene el oficio. En el caso del poeta, el oficio poético. En el caso del pintor, si tiene la mano dura, no hace 8 horas de ejercicios diarios con la mano de estar dibujando, cuando venga estas ráfagas de luz, se van a quedar en su cabeza, en su interior. No habrá la forma de expresarlo. Por eso vamos a ver que se requieren las dos cosas. Estas intuiciones profundas y un oficio. Así se forman los artistas. Un poema que seguro ya les he dicho en otras ocasiones, pero a mí me gusta mucho, de un poeta chiapaneco, Efraín Bartolomé, que resume mucho de lo que estoy diciendo. Se llama Invocación. Lengua de mis abuelos, habla por mí. No me dejes mentir. No me permitas nunca ofrecer gato por liebre sobre los movimientos de mi sangre, sobre las variaciones de mi corazón. En ti confío, en tu sabiduría pulida por el tiempo, como el oro en pepita bajo el agua paciente del claro río. Permíteme dudar para creer. Permíteme encender unas palabras para caminar de noche. No me dejes hablar de lo que no he mirado, de lo que no he tocado con los ojos del alma, de lo que no he vivido, de lo que no he palpado, de lo que no he mordido. No permitas que salga por mi boca o mis dedos una música falsa, una música que no haya venido por el aire hasta tocar mi oreja, una música que antes no haya tañido el arpa ciega de mi corazón. No me dejes zumbar en el vacío como los abejorros ante el vidrio nocturno. No me dejes callar cuando sienta el peligro o cuando encuentre oro. Nunca un verso
permíteme insistir que no haya despepitado el almeja oscura de mi corazón. Habla por mí, lengua de mis abuelos, madre y mujer. No me dejes faltarte, no me dejes mentir, no me dejes caer, no me dejes, no. Este poema es bellísimo, profundísimo. Un poeta chiapaneco hablando por toda la lengua maya. En un buen poeta no es él, es como un canal, habla un pueblo. En este pueblo habló la cultura maya, en este poema habló el pueblo maya fuertísimo. Efraín Bartolomé es un canal. Es muy pequeño una persona para poder decir esto tan profundo. Aquí hay pueblos. Por eso Octavio Paz decía, un buen poeta no nace diario, nace cada 300 años. Son estos canales que se abren a la cultura. México es rico en poesía porque es rico en culturas. Y por eso este poema habla de eso, que no sea falso el verso. Lengua de mis abuelos habla por mí. Por eso llama invocación, está invocando este poeta a todo. A veces salen poemas como este, a veces son medios no tan fuertes. Este poema es muy fuerte. El artista nos revela algo del infinito del ser, mediante el trascendente de la belleza. El conocimiento que emana del lenguaje poético es así una nueva y única visión de la realidad. Y por lo mismo, un conocimiento de su trascendencia. A diferencia de los otros lenguajes, el de la poesía no es un lenguaje ni sustituible ni complementable. De igual forma que un ser humano, en su sentido espiritual y trascendente, no puede ser reemplazado por otro ser humano. Una montaña maravillosa, el Fuji en Japón, no puede ser reemplazado por un hermoso barro de Oaxaca. Son esenciales y diferentes. Nada reemplaza a nadie. Por una ceiba de Tabasco o de Chiapas, no puede ser reemplazado un gran arquitecto, una obra arquitectónica. Ni la Divina Comedia o puede ser reemplazada por la Odisea. Ni Caravaggio puede ser reemplazado por Miguel Ángel. Sí podemos negar la pluma en favor de la computadora, pero no podemos prescindir de las grandes obras artísticas o las grandes obras poéticas. Son en su irreemplazable e irrepetible unicidad, son revelaciones, porque el lenguaje poético explicará ni la realidad, sino tenemos que dejar de hablar y de oír para entender. Explicará profundamente estas relaciones de trascendencia. Por eso las grandes obras poéticas son una reducción de lo múltiple a la unidad. De estos lenguajes múltiples, pasar al lenguaje unitivo. Pasar de esto múltiple a esta unidad. Y aquí recuerdo una copla de San Juan de la Cruz. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando ahí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad entendida, vía recta era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo,
toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y enajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. El que ahí llega de vero, de sí mismo desfallece. Cuanto sabía primero, mucho bajo le parece. Y su ciencia tanto crece, que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuando más alto se sube, tanto menos se entendía qué es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso quien la sabía quedó siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este saber no sabiendo es de tan alto poder, que los sabios arguyendo jamás lo pueden vencer, que no llega su saber a no entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y es de tan alta excelencia, acueste sumo saber, que no hay facultad ni ciencia que le pueda emprender. Quien se supiere vencer, con uno saber sabiendo, irá siempre trascendiendo. Y si lo que queréis oír consiste esta suma ciencia, es un subido sentir de la divina esencia, es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Esta es una copla bellísima de Juan de la Cruz. Yo digo estos poemas porque dicen más de lo que yo puedo decir en palabras. Por eso las grandes obras poéticas son una reducción de lo múltiple a la unidad, decía, pero también una revelación de la multiplicidad infinita que hay en la unidad. La belleza, a diferencia de la verdad, que es una e ilumina a la belleza. La belleza tiene muchas habitaciones, es la morada del Padre y Madre. O bien, como lo decía un gran poeta ruso, un poeta visual, Andrei Tarkovsky, un cineasta, la belleza es un jeroglífico de la verdad absoluta. La belleza se expresa a través de una imagen y de un ritmo. Lo que parece que no puede ser expresado en el poema, lo infinito es expresado. Como en la creación de Dios en lo infinito se expresa en un poema. Esta es la maravilla, por eso es sagrada en este sentido la poesía. Es esta expresión profundísima que viene de siglos. De María Sabina. La poesía nace en la caverna como plegaria, como invocación mágica. Allá en la caverna nació el mundo de la poesía y sigue funcionando. Por eso cuando escuchamos las plegarias de María Sabina, son poesía. Ella no tuvo un oficio de lenguaje, pero sí lo tuvo en su lengua mazateca. Cuando uno escucha su poesía en mazateco, uno vive, aunque no sepa usted mazateco o yo, el ritmo que tiene esta mujer en su poesía. Les recomiendo buscar en mazateco, en la lengua de ella, la forma de decir su poesía. Es México profundísimo, es una poeta hechísima, un oficio de soltar el ritmo que tiene esta mujer es impresionante. Soy mujer de pensamiento, mujer de sentarse, mujer de pararse. El corazón de Cristo traigo yo, el corazón de nuestra Virgen traigo yo, el corazón de nuestro Padre traigo yo, el corazón de Tata traigo yo.
Madre que está en el cielo, Padre que está en el cielo, hacia allá me dirijo, hacia allá voy, pues allá estoy hablando con mi libro, con mi lengua, con mi boca, porque miro hacia adentro, porque examino mi libro limpio, mi libro arreglado, mi Dios limpio, mi Dios bien hecho. Mujer luna, mujer estrella grande, mujer estrella cruz, mujer estrella Dios, mujer remolino, mujer que está debajo de lo sagrado, porque hay flores limpias donde voy, porque hay agua limpia donde voy, me llaman la que crece, soy la mujer que limpia, soy la mujer que arregla, soy la mujer que nada, soy la nadadora sagrada, soy la nadadora dueña, dice, soy la nadadora más grande, soy la mujer lancha, soy la mujer estrella de la mañana, dice, porque no hay dolor, porque no hay tristeza, porque no hay guerra, porque no hay coraje, no hay nada salado, no hay mentiras. Soy mujer espíritu, dice, soy mujer de luz, soy mujer de día, soy mujer espíritu, dice, soy mujer limpia, soy mujer águila dueña. A nuestro Jesucristo dice, soy mujer sagrada, soy mujer importante, porque puedo nadar, porque puedo volar, porque puedo rastrear. Soy la mujer aerolito. Hablamos tierno, hablamos fresco, hablamos creciendo, hablamos humildemente, hablamos sin ser maduros, hablamos con frío, hablamos con claridad, porque hay lenguaje, porque hay saliva, porque el lenguaje es medicina, porque es medicina fuerte, dice, saliva limpia, saliva bien hecha, luz que vive, luz que carga, luz de brisa, luz de rocío, Padre la Santísima. Padre, porque están mis 13 mujeres que saltan hacia el fondo del agua, porque están mis 13 mujeres que saltan hacia el fondo de lo sagrado. Padre, porque tenemos 13 niños tiernos que caminan en el fondo acuático, porque tenemos 13 niños tiernos que caminan en el fondo de lo sagrado. Padre la Santísima, dame, Padre la Santísima, y fuiste medicina y fuiste hierba, eres el cura de enfermedades, eres niños que crecen, porque hemos podido sanar, porque hemos podido hierbar, camino de lucha, camino de bondad, camino de trabajo. Por el que en el principio me incliné ante él, porque en el principio me incliné hasta el suelo, había flores medicinales, flores con hojas, donde yo me incliné hasta el suelo, porque soy la mujer pura, soy la mujer de bien, porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte, porque vengo buscando por debajo del agua desde la orilla opuesta, porque soy la mujer que brota, soy la mujer doctora, soy la mujer yerbera, dice, y nuestra hermosa Virgen de Guadalupe y nuestra Madre Magdalena, porque soy hija de Dios, soy hija de Cristo, soy hija de María, soy hija de San José y de la Candelaria. Tú Jesucristo, tú María, tu Padre Santísimo, mujer santo, mujer santa, mujer espíritu. Soy mujer que mira hacia adentro, dice. Soy mujer luz del día, soy mujer estrella de la mañana, soy mujer estrella de Dios. Soy la mujer constelación Guarache, dice. Tú eres la madre, dice, madre que tiene vida, madre que se mece, madre de brisa, madre de rocío, madre que pare, madre que se pone en pie, madre de leche, madre con pechos, dice, madre fresca, madre tierna, madre que crece, madre verde, mujer estrella Dios, madre Guadalupe, soy mujer águila, soy mujer tlacuache, soy mujer que truena, mujer limpia, soy mujer aerolito,
Madre Guadalupe. Y sigue el canto, es larguísimo, son plegarias. Aquí nace la poesía y sigue habitando la poesía en esta plegaria infinita. Esta mujer no lo tenía escrito, empieza a hablar y le va brotando, habla en poesía. Por eso Tarkovsky, Andrei Tarkovsky decía, la belleza es un jeroglífico de la verdad absoluta. Lo que parecía imposible de expresar lo infinito, en la poesía es expresado. Como en la creación de Dios infinito es expresada la finitud. La luz del espíritu filtrándose a través de una nueva forma. Lo espiritual dentro de lo material. La inmensidad a través de la forma. Esto que es eterno, a través de formas se va expresando. De un poemario de Elsa Crosset, ella tiene muchos libros, este se llama Jaguar, que es una maravilla, editado en Oaxaca. Toledo sacó una editorial hace muchos años para editar poesía y textos no muy editables, y a Elsa le publicó este poemario Jaguar. Hombre jaguar, muchacho, boca esculpida, me acechas en el día, me alcanzas, tus dientes parejitos, tus manos desatan mi vestido, ojo de jaguar, lumbre amarilla, en todos lados apareces, sales bajo la tierra, hurtas de los sueños, hurtas de los señores de la noche, las garras, los colmillos, eres sol en lo oscuro, eres guerrero, tú peleas, manchada de estrellas queda tu piel, tus brazos, color cinabrio, por la noche me llevas, vamos siguiendo huellas, no sabemos ni a dónde, corres como cereque, oyes como venado, hueles el aire, narices de jaguar, frente amarilla, soy la oscuridad donde apareces. Y este otro poema, en el mismo poemario, Uxmal, un conjuro detiene las palabras en el umbral del pensamiento, oculta lo que no tiene nombre todavía, se incuba en el aire, cerradas sus puertas invisibles, como el fruto de un largo deseo toma forma. Uxmal acaece en el tiempo y en una noche se edifica. Abren de sí su voluntad las piedras, la luna juega en los muros, los contornos borrosos se afianzan, brillan las gradas. Por eso, la expresión poética es inherente a la condición humana. Mientras haya humanidad, habrá poesía. La poesía es una forma de percibir la realidad. Es una forma epistémica. La epistemología es el conocimiento, episteme en griego. Una forma de percibir, de conocer la realidad es la poesía. Y las relaciones que hay con ella. Y es una forma de percibir la realidad y es una forma de describir la realidad. Percepción y descripción van unidas en la poesía. Hay bastantes poéticas como poetas. En la poesía, como en todo conocimiento, no hay absolutos. Tomás de Aquino decía, témele al hombre de un solo libro, porque absolutizará ese libro. Ni la Biblia es un solo libro. Biblos es colección de libros. De ahí viene Biblia. Decía Tomás de Aquino, témele al hombre de un solo libro, porque ese se va a cerrar al conocimiento, va a absolutizar. Sí. Por eso hay muchas poéticas, no hay un solo poema, no hay un solo poeta.
Cuando a mí me preguntan, ¿cuál es el mayor poeta? No lo sé, yo tengo gustos y tengo muchos. Leo mucha poesía, pero decir, poder clasificar, unos me expresan una cosa, unos me la expresan de una manera, otras me la expresan de otra manera. No puedo hacer una clasificación. Y hay muchos poetas que no conozco, yo sigo leyendo y tengo siempre fila de libros de poesía de poetas nuevos que no conozco. Hoy que dicen que los jóvenes no son sensibles, hay muchas mujeres poetas jovencísimas escribiendo cosas profundísimas. Yo cada día descubro más poetas muy jóvenes, impresionantes. Digo, hablo de Sor Juana, pues ya sé que me voy a topar con un cúmulo de sabiduría, pero hay muchachas de 21, 22 años escribiendo a unos niveles que dice uno, ¿a qué horas tuvo esta experiencia esta mujer? Las hay, ¿eh? Hay gente muy sensible. En las guerras se produce poesía. He estado leyendo estos días poetas ucranianos que yo no conocía, porque como está la guerra, está saliendo mucho de la literatura y del arte ucraniano. Y están produciendo en estos días poesía en Ucrania. ¿Por qué? Porque la crisis humana tiene que ser percibida y descrita. Va a haber mucho arte. Por eso hay tantas poéticas como poetas. No hay absoluto. La poesía no tiene en sí misma ninguna forma, ningún rostro, tiene todos y ninguno. Nosotros cuando leemos a un poeta, a una poeta, le damos el rostro. Cuando pronuncio la poesía en voz alta, cuando vibro, le doy ese rostro, yo, tú, el lector y la lectora. Por eso la poesía, cuando alguien la pronuncia, la poesía no se puede leer en silencio, es ritmo, es lenguaje, está hecha. Aunque uno esté solito, la manera de conocer la poesía y de vibrar es escucharse uno mismo. Tiene que ser en voz alta. Aunque le digan a uno que está uno loquito, aunque sea en otra lengua que no conoce uno, uno va a vibrar cuando la escuchas. Netzahualcoyot no vibra igual en náhuatl que en castellano. Leer a Netzahualcoyot en su lengua es una maravilla de sonidos y de luces que el castellano no lo tiene, por más que tengamos un buen traductor. Decir, pero yo no sé náhuatl, vas a vibrar si la escuchas en su lengua. El cantar de los cantares, los salmos de la Biblia, leídos en hebreos, tienen otra vibración que traducidos al castellano. Fueron pensados, soñados y descritos desde esa lengua, el hebreo. Y por eso tienen, cuando uno pronuncia en hebreo en la cultura bíblica, hay que tener mucho cuidado porque desatas universos de energía al pronunciar. El Dios bíblico hizo la creación diciendo hágase. Cuando pronunció esa palabra, se abrieron los universos y se separaron las aguas. Es muy fuerte la palabra en la Biblia, ¿eh? Por eso los salmos tienen una fuerza porque son para ser cantados, para ser pronunciados. Cuando el pueblo de Israel tiene crisis profundas, lo que reza son salmos, porque ahí está la poesía, está el lenguaje primordial, el lenguaje antiquísimo, está en las plegarias, en los ritos nació la poesía. Y cuando uno entra en crisis, como en esta pandemia, la poesía es una gran medicina. ¿Cómo sobrevivir escribiendo o pronunciando poesía? Hay tantas formas poéticas, decía, como poetas. No hay absolutos. Les comparto de un poeta cuarentón de Morelos, Ricardo Ariza. Este poema se llama Aristía. Siempre amé hacer los trabajos cotidianos y despertar descalzo para caminar la aurora. La brisa franca me colma de sol y el cuerpo reía feliz, como si en el corazón el sol se riera. Siempre amé los trabajos negros de los días, los trabajos blancos, los trabajos incolores, todos los días bajo el rumor del cielo.
Amé los puertos que construyó mi mente, largos paseos junto a los anchurosos mares. Amé los destierros. Amé las formas inexpresables que contiene el viejo vicio de soñar despierto. Amé las voces que siempre me acompañaron, las frases. Y este otro poema que se llama Cada palabra. Cada palabra es un rostro que nos mira a través de los umbrales de la noche. Cada palabra es un viaje hacia uno mismo, una caída y un recuento de mudanzas. Cada palabra, en cada día que camina entre las voces de la tarde, es río y amargura de los lirios. Palabras que amanecen entre huertos de duraznos y que ayudan sobre todo a confundirnos. A cada palabra los amantes se desnudan, a cada palabra y entre el tacto viajan lejos, amanecen sobre barcos con banderas de países, se descubren colgados de la borda, se penetran verso a verso hasta la muerte, a cada cucharada de palabras que se tragan palabra por palabra, dibujan y desdibujan los signos de todas las templanzas y las mareas. Cada palabra es un puñado de cenizas, quietos signos que traen la noche y nos absorben. Por eso la poesía es renovación y redefinición constante, no se para. Mientras haya humanidad, habrá esta renovación y redefinición constante. La poesía es una reflexión crítica acerca de ella misma, acerca de la existencia de la pobre poesía, de la misma poesía. La poesía precede al discurso reflexivo, es anterior, por eso decía yo, nació en la cueva como plegario, en los rituales nació. Es anterior al discurso reflexivo y así debe ser. Su sentido es abrir otra clase de conocimiento, tiene otra episteme. La poesía es el vehículo de las plegarias y de los conjuros mágicos. Y la poesía en el mundo maya es importantísima. El saludo de los pueblos mayas es cuando se encuentran en la mañana al despertar, ¿qué dice tu corazón? Y empiezan en sus lenguas mayenses a contarse sus sueños. Es un acto poético. Yo al principio no entendía que empezaban a hablar a las 4 de la mañana y hable despertando. Decía yo, dejen dormir, no entendía la lengua. ¿De qué hablan estos? Ya cuando pude entender su lengua, se me abrió universos. Se contaban qué dice su corazón, porque la divinidad les habla en sueños. Esto es un acto poético, siglo XX, que la gente siga contando los sueños y ayudarse a interpretar en comunidad unos a otras y a otros sus sueños, es un acto poético. La poesía es por eso digo, fue el vehículo de las plegarias y de los conjuros mágicos y sigue siendo. En medio de las crisis personales, las muertes, las despedidas, las soledades, la mejor compañía es la poesía, porque lleva este lenguaje ancestral, viejísimo y primordial de la especie humana, y lleva conocimiento. Percibimos la realidad, la describimos. Es que no sirve para nada, no, sí sirve para vivir la poesía. Es esa otra epistemología muy arcaica, no es la ciencia, es anterior a la ciencia, es más primordial que la ciencia estos lenguajes. Por eso este 21 de marzo la UNESCO honra esta labor humana y divina de la poesía. Estableció un día mundial para celebrar esto mágico y a las poetas.
La poesía es más profunda que los poetas son canales, tampoco es puro ego esto. Es decir, no, es como en el mundo gnóstico se decía. Los obispos no son más que canales para que pase agua y ahora resulta que es más importante el canal que el agua, ya no dejan pasar nada y se creen muy importantes. Esta energía cósmica, lo infinito, infinito del lenguaje, pero el poeta requiere mucho oficio para cuando venga este canal de agua limpia, tenga el oficio y la manera de transmitirlo. Por eso hay definiciones imposibles de la poesía, una definición, lo que es una definición clara y precisa, pues no lo hay de la poesía. Hay acercamientos al poema y a la poesía. Definiciones clarísimas no lo hay. Hay más que esta cercanía. Como dijera Elsa Cross en su poemario Nepantla. Nepantla en náhuatl quiere decir el intermedio. Esta es la poesía. Todavía no llegamos. Estamos en ese inter. Eso es Nepantla. No aquí, no todavía ya. Fibras alargándose aún como raíces hacia el agua de vida. La intolerable belleza. Pálida sensación que se diluye en pura quietud. La intolerable belleza de la muerte. La tarde náufraga sobre el río y en ese espacio intermedio, ese Nepantla, se avistan las dos orillas sin llegar a ninguna. Las palabras caen por la boca de la noche, se van volviendo astros difuntos, pólipos de coral, van trenzando sus ecos entre lirios y nenúfares, los verdes tiernos de este friso, duplicando sin fondo en los espejos su ojo cómplice. Son raíces ratando bajo tierra para emerger hacia un horizonte no sabido. El venado blanco desaparece en el bosque azul. El pez de oro brilla en el estanque solar y todo se concilia bajo esos himnos. Sombras imantadas se vuelven nubes a la mitad del río, donde la vida se enreda o desenvuelve con los hilos de seda de la conciencia, con los hilos de lana de la memoria y la usura del tiempo devora sus imágenes, un azogue fugaz entre las aguas del río escondido. Nepantla es un instante donde ronda la muerte, crece hacia un tacto silencioso, hacia el centro del sueño, aguarda y se disipa o se aglomera en espacios huidizos. Nepantla, entre la luz y el párpado, entre el blanco y la flecha, entre el pez volador y la gaviota. Nepantla, entre los días y su cuenta, a sombra de memoria, danzando en las honduras verdes del estilo. Por eso la poesía es un don de expresar con palabras los secretos del alma. Por eso las místicas y los místicos echan mano de la poesía para expresar estas experiencias profundísimas. La poesía recrea los universos bajo los rayos cambiantes del lenguaje. Debe haber un elemento permanente, una parte esencial que vuelve algo poesía, lo que escriben unos y otros poetas para que le llamemos poesía. Hay un elemento constante en las formas de expresiones, en estas formas de expresiones tan distantes unas de otras. Cuando uno conoce los universos de poesía, están muy distantes unos poetas de otras poetas. ¿Qué es esto que las une? ¿Qué es?
Y aquí entra uno a las preguntas socráticas, se multiplican, dando lugar a otras que se vuelven preguntas centrales. Y muchas, y las más importantes en la poesía, quedarán sin responder. Porque como dice este poema, esta copla de Juan de la Cruz que acabamos de leer, es el reconocimiento de la propia ignorancia. Sor Juana decía, estudio no para saber más, para ignorar menos. Entonces la poesía lo lleva a uno a concluir que es uno muy ignorante de quién es. La poesía es para saber quiénes somos, qué hacemos aquí. Viene desde lo más profundo de la especie humana. Y uno reconoce la imposibilidad de conceptuar qué es la poesía. La vivimos, vibramos, pero tener precisión. Nosotros en Occidente somos amantes de precisiones claras y distintas. La poesía no entra. No hay una definición clara y distinta. Hay estos claroscuros, estos acercamientos. Por eso cuando a mí me piden definir la poesía, prefiero compartir un poema que dice más de lo que yo pueda decir. Confieso mi ignorancia en este sentido. La poesía, decía yo al inicio, es un modo de ver la realidad y es un modo de relacionarme con la realidad. Y pregunta uno, ¿dónde inicia y dónde acaba la realidad? Y la poesía te dice que no tiene ni inicio ni fin, que la realidad es con la conciencia. Y la conciencia es anterior a la existencia, estar en la tierra, y la conciencia sigue después de que me muera. Entonces la realidad es infinita. Cuando uno entra en conciencia te das cuenta que la realidad que nos dijeron es muy ilusoria, la realidad es más profunda y la poesía entra en esa realidad más profunda, arranca pedazos de realidad. Por eso se necesita vivir a profundidad para poder hacer un buen poema. Arrancarle al lenguaje esta expresión de lo no cotidiano. Es decir, dónde inicia la realidad y dónde acaba la realidad. Estas son las preguntas que se plantea la poesía y que responde. Y la otra pregunta es, ¿qué es la realidad? Y las respuestas a esto, dónde inicia, dónde acaba la realidad, qué es la realidad, tendrá muchas respuestas. Depende de la actitud, de la longitud de mira de cada quien. Depende de su conexión de sentidos en todo el aparato simbólico. Y aquí no somos igual, toda la especie. Hay gente que tiene una capacidad inaudita de conectar sentidos. Hay gente que tiene poca capacidad de conectar sentidos. Entonces, la respuesta va a depender de la longitud de mira de cada quien, de la amplitud de su conexión de sentidos. La poesía no es más que conexión de sentidos como todo el lenguaje simbólico. Son los diferentes enfoques como los lentes de una cámara. Tendrá muchos lentes y en unos se mira más claro que en otros. Depende de la distancia, de tu ojo, va a depender de muchas cosas. Por eso, la experiencia vital de cada poeta determina su comprensión de la realidad. Cada poeta, cada poetisa, su experiencia vital, la profundidad y la conexión de sentidos que tengan, de ahí va a depender su comprensión de la realidad. Y va a ser diferente, por eso uno aprende con cada poesía de manera diferente. Y aquí diciendo esto, la experiencia vital es fundamental. Pues recuerdo, mi querida amiga, una gran poeta mexicana veracruzana, Silvia Tomasa Rivera. Su último poemario, que tuve el honor de que me invitó a presentarlo, Lobo de Ciudad Grande, editado por la Universidad de Nuevo León el año pasado. No me gusta cuando escuchas blues
y pones tu mirada en el techo, con las manos en el vacío del estómago. Te ausentas 3 días consecutivos y eres un homenaje a la perdición. ¿Por qué no buscar otra cosa en tu recrudecido acervo musical? Ya te dije que el blues de madrugada no es para los tristes ni para los solos, es para quien puede escucharlo sin desintegrarse. Y otro poema de Silvia Tomasa. Ahí estuve yo, en la calle inclinada, tocando para nadie, jugándome la vida en doble aliento, entre el ansia de verdad y el deseo de ponerme en las manos de un Dios desconocido, un Dios con vida propia que caminara junto a mí por la gran avenida, un amigo a quien preguntarle por la libertad, por qué la libertad es el mar interior de las batallas, no el Dios ajeno al que rezaba mi madre, quería un Dios personal que me salvara de mí mismo. Esta es la experiencia vital que cada poeta va a penetrar y la capacidad que tenga de penetración en su experiencia vital dará diferentes poemas. Es la experiencia vital de cada poeta determinará su comprensión de la realidad. La creación artística es un acto paralelo a la creación del universo. Esto es muy importante. El poeta se abre hacia una realidad interior más sutil, a veces metafísica. Se va a abrir eso profundísimo. En la realidad interior de cada quien va a ir abriéndose. Javier Sicilia, de estas ediciones Toledo le publicó un poemario que se llama Oro. Y de este oro dice: déjame reposar otra vez en tu cuerpo, amado mío. Déjame caminar por tu abierto atavío para hartarme de gozo y desvarío. Déjame verte arder y en el verde flamero de los árboles escucharte, mecer en cabriolas y diástoles el viento y el murmullo de los cánones. Deja verte en el agua, en el azogo helado de los peces, en la luciente enagua del día y sus arneses y en el enhiesto albor de los cipreses, fluir como el secreto sobre el manto amarillo de la aurora y ocultarte discreto donde el silencio mora y el rubor de la muerte se coloca. ¿O acaso no eras tú, serpeando en los signos de las cosas, en el alto bambú, tras las oscuras fosas? ¿No eras tú que me esperabas y desposas? Y esa luz en la estancia, esta noche de puerto en alta mar, cuya suave fragancia aún mece el atracar del viento en el velamen en el altar, del fuego en los oficios del alba. ¿No eras tú? ¿No eras tú, amor, en los blancos solsticios del sueño, en el temblor del higo que a la luz abre el rubor de sus labios como un adolescente al tacto del primer vaso? ¿No eras la luna, el mudo amanecer y el hecho donde yazgo en mi placer? Y yo, ay, más sediento de mirarte, ¿no soy también acaso el sabor de tu aliento que a tientas sin retraso va en busca de tu cuerpo y de su abrazo? Oh mi Dios, celebrante en la noche interior de las criaturas, oh luz, oh centellante, oh fuego que perduras, oh fulgor de las sombras siempre a oscuras, permíteme encontrarte
en el pequeño corazón del grillo y déjame mirarte en el blando zarcillo y en el blanco reposo del altillo. Pues Señor, en ti mismo se cumple cada forma en la que habitas y a pesar del abismo que te oculta me invitas y en todas las presencias me cohabitas. No hay azar, no hay acaso, solo tu aliento amor, que irreductible nos funda y en un trazo oscuro, imperceptible, nos hace adivinarte en lo sensible. Quédate así, favor, oh Dios, que en lo diverso nos congregas, que todo sea esplendor de salientes entregas, intacta maravilla mientras llegas. Que todo hable de ti, que todo sea espejo y transparencia, y luz y frenesí, y nocturna obediencia, y el ojo de tu muda persistencia. Pues sin tu amor, perdón, pues en tu amor, oh atento, el árbol no se tiñe ni da fruto, no tiene el hombre asiento, ni sede, ni estatuto, ni condición divina, ni atributo. No existe un paraíso, ni un ángel que visite una María, no se decora un friso con la caballería de los magos, ni hay luz ni epifanía. No hay un huerto de olivos que acoja los dolores del amado, ni arcángeles furtivos, ni el esplendor alado que consuela y tu amor ha generado. No hay un lecho florido de cuevas de leones enlazado, en púrpura tendido, de paz edificado, de 1000 escudos de oro coronado. No hay modesta capilla por la mano del angélico pintada, ni se unce la arcilla para hacer una arcada, un convento, una estatua, una calzada. Es terrible el silencio, la cogulla del monje es una soga, el vino en el oficio se agría y tras la toga del ministro de ley muere o se aboga. Se pudre en los pantanos la lana y la verdura en el mercado, la hostia entre las manos, la tierra en el arado, el cuerpo de la amada en el amado. El pan no sabe a trigo, el mar es solo agua detenida y la carne del higo sabe a fruta maniada y harapos la cebada. Acá la vida. Sin tu amor, oh viviente, no vinieron Francisco ni Teresa, no sin tu amor clemente, Pablo, no la abadesa de Eremo, no Cristo y su promesa. El cántico no vino sin tus besos, ni Dante ni Vinova. Se traicionó Calvino sin tu amor y en tu alcoba Borges engendró un monstruo y una loba. No el muecín que te canta sobre la cima de los minaretes, la luz que te acrillanta en los duros grilletes del mantra ni su vasto sonorete. No el pudor del judío, ni el eterno nirvana del budista, nuestro libre albedrío, la sed del alquimista, el secreto rigor del cabalista. No sin tu amor, San Pedro, ni Salomón el rey que comparó tu cuerpo con un cedro, ni en oficial Foucault que al dejarse a sí mismo te encontró en el ramaje yerto de tu ermita. No sin tu amor, Cluny, no Simón del desierto, no el aroma de Benjuí con que se unge la amada para ti. Y el poema sigue largo en este aspecto. Este es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Esta experiencia vital de cada poeta determina su comprensión de la realidad. La creación artística, decía, es un acto paralelo a la creación del universo. El poeta se abre ante una realidad interior
más sutil y a veces metafísica. Distintos grados de percepción que corresponden a los distintos grados de la realidad. En ocasiones, la realidad es insuficiente. Hay que percibirla, hay que captarla, hay que interpretarla para darle material al poeta. Y para eso el poeta necesita tener abiertas antenas, estar alerta, percibiendo, captando esa realidad. Es como un pararrayos, por eso tiene que ser un ser ultrasensible para percibir, porque es de su materia prima, está percibiendo. Y luego viene el oficio de poeta, necesita los dos mundos para poder sacar la obra. Abrirse a la propia interioridad del poeta. Diría un poeta fascinante, Rilke, en ocasiones es insuficiente la realidad por sí sola para presentar material al poeta. Hay que abrir antenas de la propia interioridad del espíritu, dirá Rilke. Distintos niveles que confluyen en el poeta dependiendo de la facultad creadora del poeta. La creación es un simple juego o danza de la creación divina. Y aquí el maestro Eckhart, como buen metafísico, místico y poeta, secundará estas ideas: danza de la conciencia divina, que se expresa en sí la energía desbordante. Abre estos instantes de luz del poeta de esta energía profundísima desbordante. Nietzsche dirá: un niño que juega y puede con la misma facilidad crear o destruir castillos en la arena. Hasta aquí, antes de continuar, les pregunto, comentarios, pregunta, reacción a esto que les he comentado este mediodía. A mí me surge la pregunta total, desde mi ignorancia total. Cuando dices que en el Senado se le dio una condecoración a esta poeta, no ubico por qué en el Senado. Ahí es mi total ignorancia, no tengo idea. El Senado de la República creó un premio para el mérito literario, para los mexicanos que en literatura sobresalgan, creó y buscó el nombre de una gran literata mexicana chiapaneca, Rosario Castellanos, una inmensa poeta. Entonces, para cada año, condecorar a un mexicano o mexicana literato que merezca ese honor de llevar el premio Rosario Castellanos. Lo que me llama la atención es por qué el Senado. Porque el esta Senado, es una atribución del Senado, una función no, del es Senado. una atribución del Senado dar premios, tiene varios premios el Senado, da varios premios ya del Senado de por sí, a diferentes temas, porque entonces el Senado tiene una comisión de cultura, que es la que llevó esta propuesta. Hoy la comisión de cultura lo preside un artista, lo preside Susana Jar, es presidenta de la comisión de cultura. Entonces ella lleva al Senado la propuesta de que cada año el Senado busque un mexicano o mexicana ilustre en el tema de la literatura para darle este premio que lo crea el Senado. Hoy por primera vez se entrega, porque es reciente creación, el premio a propuesta de la Comisión de Cultura. Digo, la senadora Susana Jar lo preside, pero hay como 10 senadores o senadoras en esta comisión. Ellos presentaron una iniciativa a la plenitud del Senado para crear el premio. Hace meses fue creado y después los senadores presentaron propuestas a quien otorgar el premio. Así se hacen los otros premios cada año. Y obviamente la propuesta del Sacros contó con más votos de los senadores y senadoras y se le otorga por primera vez este premio de Rosario. Hay otro premio que otorga el Senado que se llama Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Ese ya tiene años que lo otorga el Senado. El Senado hace muchos años al mérito ciudadano otorga la medalla Belisario Domínguez, por ejemplo, también. A mexicanos y mexicanas ilustres cada año se otorga la medalla Belisario Domínguez.
Belisario Domínguez tiene que ver con la libertad de expresión. Murió por luchar por la libertad de expresión. Entonces, alguien que tenga que ver con ese tema. En este caso, el Rosario Castellanos tiene que ver con asunto de literatura. Alguien que ya tenga una obra, que no vaya iniciándose, o sea, reconocer a un literato con una obra ya hecha una vida. Y a mí me alegra que la primera hayan pensado en Elsa Cross, que tienen una obra ya hecha y derecha. Y Ok. Elsa llega agradeciendo el premio, pero no se queda muda, no se queda en agradecimientos, aprovecha la tribuna para reclamar los recortes al presupuesto a la cultura. Ella les dijo a los senadores que cada vez que hay un recorte a la cultura, gana las fuerzas más oscuras de México, que ella como intelectual, como artista, no se puede callar y que reclama a esa instancia que le toca aprobar el presupuesto, no más recorte al presupuesto a la cultura, porque es daño para el país. Se me hizo interesante, la primer premiada en la casa de quien la premia les hace un reclamo porque ellos aprueban el presupuesto cada año. El Ok. presidente no lo puede, el presidente lo propone y el Senado es el que aprueba el presupuesto que el presidente puede utilizar. ¿Qué porcentaje, qué cantidades? Entonces no es solo asunto del presidente, el Senado está implicado. Si le recortan a la salud o a la cultura, pues lo aprobó el Senado. Cuando alguien es declarado embajador en un país, lo aprueba el Senado. El presidente propone, pero el que decide es el Senado. Entonces, en este aspecto, ella sabía en qué lugar estaba, que era su voz iba a ser escuchada porque era el día de su premiación, era sesión solemne para darle el premio. Su discurso fue en esta tónica. No solo fue de agradecer y era la premiada, sino aprovechó el foro del Senado para decir lo que esta mujer pensaba, que no está de acuerdo con los recortes a la cultura porque le hacen daño a México y que ganan las fuerzas más oscuras de México en cada recorte que ellos han aprobado en el Senado. Ok. Sí, Ok. digo, este va a ser el tema de la literatura, pero el Senado tiene otros premios, tiene atribuciones porque tiene comisiones. Una Eso. es la Comisión de Cultura que hoy preside una artista, Susana Hart, digo, es muy buena senadora y ha hecho, entre ellas hizo esta propuesta de crear este premio para reconocer a mexicanas y mexicanos que han sobresalido en la literatura. Ok, muchas gracias. Y entonces, ¿cómo? Repíteme el nombre de esta mujer que se ganó el premio ahorita. Elsa Cross Elsa Cruz. Ok. es una gran poeta y es doctora en filosofía. Yo la tuve de profesora allá en el 78 en la Facultad de Filosofía, la conocí como fue mi profesora y luego nos volvimos, es mi maestra ella. Ella cuando creamos la comunidad Magdala dio la conferencia inaugural hace 20 años, le pedimos que diera la conferencia y ella fue cuando nació Magdala, ella nos dio una conferencia sobre el espíritu ecuménico, porque Ok. ella es doctora en filosofía aparte de poeta y muy experta. Ella es un ser espiritual. Ella es de una corriente que se llama el Siddha Yoga dentro del hinduismo. El curso que yo tomé con ella en la facultad hace muchísimos años, yo tenía 20 años, imagínense, cuando fue mi profesora académicamente en salón de clases de la Facultad de Filosofía, ella leía ya sánscrito, entonces nos leía en sánscrito el Bhagavad Gita, lo traducía en el momento y luego nos lo explicaba. Llevé un semestre maravilloso con esta mujer. Yo ahí me abría otros mundos, ella me abrió otros mundos de oír por primera vez en mi vida el Bhagavad Gita en sánscrito, alguien que lo sabía pronunciar. Nos los traducía a los alumnos y luego nos lo comentaba. Me emocionó muchísimo, me abrió muchos mundos Elsa. Y ya después fui conociendo toda su obra poética y me volví alguien lector de Elsa. Por eso me dio mucho gusto que el Senado la haya reconocido su trayectoria, porque es una gran maestra, ha formado muchas generaciones en el No, salón de clase y en sus libros en su obra poética. ok. Y otra pregunta, muchas gracias. Y otra pregunta. Thich Nhat Hanh es un poeta. Sí, ¿Por qué es considerado como poeta? por su Dicen que es poeta. lenguaje, porque vive esta actitud interna. Cuando él habla, nos devela la realidad. Y la realidad profunda, no la que los ojos miran. Esa realidad de quiénes somos, qué es la realidad, los límites de la realidad son sus temas profundísimos de la conciencia. Y cuando él habla en inglés o en vietnamita, tiene esta cadencia del poeta,
uno lo escucha. Hay muchos videos. Digo, yo en persona jamás lo escuché. Yo, esto que digo es por los videos que le he escuchado durante muchos años. Su manera de transmitir sus enseñanzas tiene la actitud del poeta. Percibe la realidad y la interpreta la realidad. En lo finito del lenguaje de las palabras nos trae lo infinito de la realidad. Teilhard de Chardin tenía esa capacidad también. Ernesto Cardenal, Hildegarda de Bingen, el maestro Eckhart. En el lenguaje, Eckhart en el lenguaje alemán y Hildegarda tenía la capacidad de transmitirnos el lenguaje eterno, de llevarnos. El mismo Giordano Bruno, siglo XX, Teilhard de Chardin y Ernesto Cardenal, creo que son los padres. Francisco de Asís en la Edad Media tuvo esa capacidad. O sea, el poeta no es un tonto, un ingenuo. Es alguien que percibe a profundidad la realidad. A veces no coincidimos con él porque nosotros percibimos superficialmente, nos dejamos engañar, creemos que la realidad es la única que ve nuestros 5 sentidos. El poeta serio, por eso Octavio Paz decía, un poeta no nace cada año. Sor Juana Inés de la Cruz, no tenemos muchas Sor Juanas en México, tenía esa capacidad profundísima de mirar, de reírse y de mirar la realidad. A Sor Juana nos falta verla como lo que era religiosa, un ser espiritual. Su trabajo fue netamente espiritual. La Sor Juana que conocemos mucho es una Sor Juana que no le quedó y otra se metió de monja por quién sabe qué. Hay muchas teorías. No, se me metió de monja porque quería estudiar y para ella es su vocación, el conocimiento, pero es un ser profundamente espiritual. Es que dicen, es que era muy enamorada y muy festiva. Eso es la espiritualidad, no está peleada. Es que la gente a veces tiene nociones de espiritualidad muy extrañas, de pura penitencia y ayuno. Eso no es la espiritualidad, de fregar el cuerpo. Es decir, ese es el camino ascético. Sor Juana no era muy ascética, por eso no aguantó de Carmelita descalza. Al principio se metió de Carmelita, duró unos meses y se sale. Y después se metió a las Jerónimas, que eran diferentes, pero no era mayor o menor espiritual. Ella, su espiritualidad es del conocimiento y es poeta. Por eso ella decía, si Aristóteles hubiera sabido cocinar, hubiera escrito más cosas más profundas. La cocina. Sor Juana nos legó hasta un recetario de cocina. Tiene una capacidad de interpretar la realidad, la suya, la que ella percibe, pero al interpretarla como buena poeta, nos ayuda a interpretar la nuestra. Del 1600 al 2000, pues ya llovió y Sor Juana sigue sorprendiéndonos y tiene una capacidad festiva. Y falta un estudio más serio de Sor Juana, es ser espiritual. Algunos me dirán, ¿cuál espiritual si era carnal? No, la espiritualidad profunda, Sor Juana, falta un trabajo. Octavio Paz en las trampas de la fe empezó a insinuar. Faltó desarrollo, falta que alguien nos desarrolle ese trabajo profundo de Sor Juana. Filosóficamente, Mauricio Beuchó, el doctor, un dominico, experto en hermenéutica, de los mayores mundiales de la hermenéutica, tiene un libro sobre Sor Juana, como toda su hermenéutica y toda como barroca, un libro maravilloso. De ahí hay unos pasitos, de ahí se sacan claves para entender a esta poeta como un ser espiritual. Por eso los místicos son grandes poetas. Hildegarda no nos hace versos, nos pone composición, por eso digo, la poesía no solo son versos, la música de Hildegarda es poética. Uno escucha las armonías de Hildegarda y es la poesía cósmica. Nuestra conciencia capta determinadas cosas que experimentamos como poesía. La poesía se capta en la conciencia. Sí, sí, escucho. Perdón, sigo con Teilhard, con Teilhard. Teilhard de Chardin, Hildegarda, Santa Teresa, etcétera, su marco de referencia, su marco, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde donde están paradas es desde el cristianismo, ¿no? Desde el catolicismo. Este niño, Thich Nhat Hanh, es un poeta, entonces interpreta, no nos habla del budismo, nos habla de la interpretación de la vida desde su marco budista. Desde ahí es que lo estamos considerando como un poeta.
su manera de interpretar la vida lo transmite de acuerdo a su marco budista. Culturalmente tenemos marcos culturales, depende de nuestra lengua, nuestra cultura, pero la experiencia mística te lleva a ir más allá de esos marcos, te habla desde la humanidad. Estos niveles ya no tienen el barco del alemán o del vietnamita, son niveles, y la poesía esta es la maravilla, tiene niveles de lo primario de la humanidad, en lenguaje culturalmente marcado, porque una lengua no es lo mismo hablar vietnamita que alemán, o francés, con el caso de Teilhard. En la lengua va una cultura y una manera de interpretarte. Pero lo que ellos tratan de hablar es ir más allá de su marco, le están hablando a la humanidad. Siempre, Ese, sí, va a haber un límite, su lengua en la que le hablen. La lengua ya la marca la cultura. No es lo mismo hablar en vietnamita que hablar en francés. por supuesto. Dignax también usa el francés porque mucho de su comunidad está ligada a la lengua francesa, esos monasterios están en Francia, pero ese es el marco cultural que es un límite, que ellos de alguna manera logran ir más profundo, por eso nos conmueven. Billy Jäger también viene de la lengua alemana, pero nos conmueve aún en castellano. La poesía, aunque parece que es lenguaje, es cultura, es lengua, tiene niveles más profundos la poesía todavía. Y es espiritualidad. La espiritualidad rompe los marcos culturales. Por eso no puede reaccionar con la música de Hildegarda, no siendo medieval, no siendo alemán, no siendo cristiano. Igual que con los sermones de Buda y Que todos los hablan del grandes ser maestros. humano, de la Es humano, naturaleza humana. humana. Esta es la maravilla de la poesía y de la espiritualidad. Van más allá de estas categorías religiosas. Exactamente. La Ajá. espiritualidad es más profunda que la institución religiosa. Ok, exactamente. Y tú hablas aquí de la poesía es un lenguaje eterno. Pues es un lenguaje eterno porque habla de la naturaleza humana que es eterna. O Es sea, no eterna, estamos hablando de épocas, ni de ¿no? ideologías, ni de... Va más allá. La poesía no tiene que estar al servicio de un partido, de una ideología, de una iglesia incluso. Dejaría de ser poesía. La poesía no es propaganda, porque la poesía es subversiva de por sí, rompe con los moldes, no se adapta. Por eso a toda revolución la acompañan sus poetas. Ernesto Cardenal fue revolucionario, pero no fue panfletario, no hizo poesía para los sandinistas, para el panfleto político. Era poeta y él lo sabía, su lenguaje es más. ¿Cómo contribuye siendo buen poeta? No haciendo panfleto político. Toda lucha va acompañada, la Revolución Mexicana fue acompañada de poesía revolucionaria, los corridos son poesía cuando uno los escucha popular, hay poesía popular que el pueblo se expresa, todo movimiento de la libertad, porque la poesía es contestataria, alternativa, es muy irreverente la poesía, rompe con los bien portados y los cánones. Eso no quiere decir que va a estar al servicio del dictador. Hay poetas que se venden, sí, pero traicionan a la poesía, por premios, por becas, por viajes. No, la poesía está más allá de todo esto. Hay poetas cristianos, sí, porque culturalmente son cristianos, pero como poetas son más allá de cristianos. Sí, Carlos claro. Pellicer, un poeta católico, es un poeta espiritual. Cuando uno lee a Pellicer, claro que la iglesia como tal y los obispos de su momento no eran amigos de Carlos Pellicer, porque era el padre Ponce, Manuel Ponce, este sacerdote de un pueblito, una parroquia de Michoacán, un poeta místico excelentísimo. Nunca lo conocieron los obispos mexicanos ni le dieron cargo porque no estuvo al servicio de la conferencia episcopal ni de su propia iglesia. El padre Ponce estuvo al servicio de la poesía. Cuando uno utiliza la poesía para otros fines, está traicionando a la poesía, para un partido político, para una iglesia, para una ideología. Y uno hace poesía con lo que es. Entonces lo mismo ser hombre poeta que es hombre mujer, no. El feminismo y la mirada, si es feminista, va a tener otra manera. Les digo, ayer falleció Francesca Gargallo, pensadora, filósofa y poeta.
Y una feminista tremenda, porque era subversiva esta mujer. Claro que ella hablará como mujer feminista, subversiva, pero al final poeta, por eso trasciende. Con la que me quedo yo es con la poeta. Y aquí nos vamos a otro punto, o sea, mujer o hombre desde la naturaleza de la energía masculina y la energía femenina hace la diferencia. La energía femenina más intuitiva, más eh, espiritual, más sensible, ¿Sí? que la masculina más práctica, más activa, más... ¿Sí? Y entonces, claro, la mujer más, la femenina más es de la intuición, la masculina más es de la razón. ¿Sí? Pero estos son como parámetros que nos han dado culturalmente. Al final es humana la razón y la intuición más que femenino y masculino. Hay Entonces, ¿por qué me predominio. dices, entonces, ¿a qué te refieres cuando dices que es diferente la poesía femenina que la poesía masculina? Por estas cuestiones culturales que tú has señalado. A eso me refiero. Ok. A eso me refiero. Pero ya más profundamente, las dos energías las tenemos todos los seres humanos. Va más No, allá no, es la naturaleza del ser humano. del ser Y humano. ambos tenemos las dos Las dos, energías, y hay que por saberlas supuesto. manejar. Decía Por supuesto. Giordano Bruno, magia es la unión de los opuestos y pasa algo. Eso hace un mago, unir los opuestos y utilizar esa energía para sanar, para todo. Y la Ok, poesía lo sabe, por eso subversiva rompe hasta asuntos de género la poesía. Va más allá. ok. Y entonces, en este aspecto, ¿cómo ir entendiendo? Pues digo, la poesía da muchas respuestas. Les comparto un poema o un poeta de San Luis Potosí, Da Ricardo Venegas. respuestas de quien lo desde la visión de quien Sí, está escribiéndola. claro, eso de su experiencia vital. Y a mí me puede resonar, pero desde la mía, no desde el poeta, porque es algo humano. ¿Por qué me mueve un poema de la experiencia de otro? Porque al final es experiencia humana y voy a reaccionar con mi propio, voy a reaccionar no desde la experiencia del poeta, desde la mía. Por eso va a haber lecturas e interpretaciones del poema cuánta persona sabemos. Una cosa es lo que quiso decirme el poeta y otra cosa lo que a mí me dice esa poesía. Porque yo reacciono desde mi experiencia vital también. Esta es la maravilla del lenguaje. Desde mi experiencia vital, ajá, y ¿Sí? desde mi naturaleza, Mi ¿no? naturaleza y mi cultura, mi lengua, lo que he vivido, me ha dolido, mis filias, mis fobias, desde ahí reaccionamos. Entonces va a haber miles de lecturas de una misma poesía. A unos les dirá otra cosa, a otros no les dirá nada. Y uno se desespera, ¿cómo? No, hay gente que no, la poesía le cuesta mucho, explíquemela, te dicen. No, la voy a destruir si te la explico. Siéntela. Es Claro. lo que decía. ¿Cuál es tu Bien. nivel simbólico? Hay de niveles a niveles. Hay gente que está muy dotada de esta capacidad de, de interpretar símbolos. ¿A qué nivel simbólico? Es la interconexión, la capacidad de interconectar. El poeta tiene una capacidad muy desarrollada. Habrá gente que tiene capacidad muy poca. Ahora, esto se amplía, sí, afortunadamente no solo es innata, nazco con ella o no nazco. Si leo poesía, soy sensible, se me va ampliando, voy entendiendo. Y el entendedera no es solo a nivel de razones, esta intuición Oh, profunda, el conocimiento es la experiencia. Por eso la mística es experiencia. No se vuelve alguien místico con bibliotecas de mística y cursos de mística. No es la vida, es la experiencia, mirar tu realidad e interpretarla. Así se vuelve alguien místico. Y cuando tienes que comunicar esa experiencia, te das cuenta que el lenguaje ordinario no sirve, no basta. Entonces echas mano de la metáfora, de la analogía, y eso es la poesía, el lenguaje poético. No es que un místico dice yo quiero ser poeta y estudia la carrera de letras o a un taller de literatura, no, tiene la necesidad de expresarlo. Y entonces empieza a trabajar el lenguaje, porque si no, no lo puedes expresar, lo vives, pero queda dentro de ti, no lo puedes comunicar.
Y aquí viene el oficio poético. Necesito manejar el lenguaje para poderlo expresar. Como el místico ¿Sí? no decide ser místico. Claro que no. El místico no dice voy a estudiar y voy a ser místico. Sí, Es no. su búsqueda, su deseo, su Sí. curiosidad, su atracción por entender más, ¿no? Sí, en Ávila hay la Universidad de la Mística. No todos los que pasan por ahí se vuelven místicos. Son estudiosos del fenómeno místico. Eso va uno a Ávila a estudiar, pero no para ser místico. Es que usted no está graduado de la Universidad de la Mística de Ávila en España. Pues no. Acabamos de celebrar la fiesta de Conchita Armida, una mexicana beata mística. Sí, claro, el Esa no Espíritu pasó por Santo la Universidad de la Mística de Ávila, decir, no pasó por ningún lado, ajá, por ninguna escuela. Era una ninguna señora ama de escuela, casa. y nos falta conocerla en México. Es decir, una ama de casa mexicana y que pudo lograr estos caminos y entender. Ujú, ujú, Les claro. comparto este poema de un poeta de San Luis Potosí, joven, Mano Negra. Al 10 para las 2 me tengo que ir porque tengo Ah, terapia, nada más me desaparezco, sí, sí, perdón. sí. Mano Negra se llama este poema. Leve es tu ausencia, ráfaga de lira, desde la contraseña hasta ser eterno. Tocado voy de mano fugitiva, cuando solaza nuestro amor de cierta herida, nublado como el peregrino, aspirante a la metáfora perdida. Cayó la voz que me mantiene en vida, tu imperdonable amor, gitana mía. Rueda tu pelo en mi blasfemia, que tira de ti en la faena, puño encerrado en nuestra espera, porque al mirar la dote de tu sueña miro tu rostro en que me muestras lo imperdonable del amor en tierra ajena. ¿Cómo capta el interés del texto escrito? Es el modo específico de la realidad de conocer. No hay objeto que fuera de su rasgo de percepción no se pueda conocer. La poesía percibe con todos los sentidos, percibe con el cuerpo, con la piel y percibe con los sentidos no solo externos, con lo que la Edad Media se llamaban los sentidos internos, hacia adentro. Porque la poesía abre archivos de la memoria personal y la memoria de la especie. Por eso digo, es este canal. En un gran poeta habla todo un pueblo, porque es la memoria de esa especie. Por eso la poesía no importa tu religión, tu credo, si no eres creyente, es la memoria de la especie. Esto hace grande un poeta que logra llegar a sus niveles. No se dan en maceta. Muchos son egoístas, abren su sola memoria personal, no se cierran. Y uno se da cuenta cuando escuchas un un poema que te parece que es tu vida. Porque está hablando de ese poeta hizo un gran oficio, abrió la memoria de la especie. Y es cuando ¿Podemos estamos, sí, acordarnos de alguno? Ahorita que estamos hablando de esta memoria de la especie. Octavio ¿Nombrar Paz, alguno? Octavio Paz, Octavio Paz, entre nosotros, Sor Juana. Octavio Paz no era una maravilla, ni un santo, un ser egoísta, pero es la memoria de la especie. Lograba ir más allá y sobre sí mismo cuando hacía su oficio poético. Carlos Pellicer entre nosotros. Digo, no son muchísimos, Sor Juana, evidentemente. La que escribió novela, pero poética, ella inauguró un, todo un tema que se llamó, ella le puso el realismo poético, Elena Garro. Elena Garro es la memoria de la especie. Elena Garro es mágica. Junto con Sor Juana, yo creo que es las dos más grandes escritoras que ha dado la cultura mexicana, como tal, en siglos. En siglos hemos tenido a Sor Juana y Elena Garro. Elena Garro escribió antes que García Márquez, Cien años de soledad. Lo que pasa es que no la dejaban publicar, el egoísmo de los hombres. Octavio Paz
García Márquez leyó las novelas de Elena Garro antes de ser publicadas y publicó primero Cien años de soledad y él le puso realismo mágico. Elena inauguró uno que se llama realismo poético, era el nombre que Elena quería para ese estilo. Y cuando uno lee, es poeta, no hace versos, hace novela, hace teatro, Elena Garro, pero es poeta. Por eso digo, memoria de la especie Elena Garro. Tenemos a un nivel cósmico esta mujer, de veras, muy comprendida en México, no tiene el nivel que debería tener, porque es una gran poeta. Al nivel de Sor Juana, ¿eh? A mí me pregunta Sor Juana y Elena Garro. Grandes, grandes, así que abrieron la memoria es Elena Garro. Yo siempre la recomiendo. Esta es poesía en serio, ¿va? Uno en serio. No es que las otras no sean. Mi maestra, por No, supuesto, pero Elsa es Cross, esta una gran poeta. profundidad de llegar hasta la especie. Sí, entiendo Sí, perfecto. Son como, sí, como profundidad, sí, como sí. un, La como el memoria máximo de la nivel. especie, lo que digo, abre la memoria no personal. Un buen poeta abre su memoria personal, pero un excelente poeta abre la memoria de la especie. Cavafis, poeta griego, pero abre la memoria de la especie. Hay un Ok. contacto muy vivo en el poeta y en la poetisa con todas las facultades y ha depurado mucho sus facultades un gran poeta. ¿Qué predomina en el caso de cada quien? ¿Cuáles elementos abundan en cada poeta? Pues ahí varían los mundos poéticos. ¿Qué sentido interno o externo predomina con el que trabaja ese poeta? Pues a ver, así va a ser su poesía, hay muchos canales. El poeta debe tener bien claro cuál es su universo poético, cuándo quiere expresar, y para eso tiene que tener un dominio de sus medios expresivos. No hay nada que sea o deje de ser poético. Cualquier experiencia puede ser convertida en poesía. Este es el trabajo del poeta. Los prejuicios, los traumas, los caprichos, las fobias, las ilusiones, los proyectos, todo esto va a determinar la poesía. Porque la poesía es un modo de conocimiento y se vuelve objeto del conocimiento. Aun cuando nuestra percepción pueda ser muy refinada, muy profunda, no se convierte en automático en un poema. Puedo tener mucha percepción y muy profunda. ¿Qué me falta? Saberlo expresar. Aquí viene la otra parte. Es necesario expresarlo en lenguaje. Hay gente muy perspicaz, se da cuenta de muchas cosas, pero ese darse cuenta todavía no es un poema. Es una actitud poética, pero no tiene una obra poética. Hay que expresarlo en lenguaje, objetivarlo en palabras, lo que el poeta percibe, y no es una tarea fácil. Esto es lo que se llama el oficio poético. Es un oficio, hay que estar 8 horas al día trabajando y rayando tu cuaderno. Como el escritor. Es el escritor, necesita los dos mundos. Viene un gran poeta cuando tienes un hombre o mujer que percibe, que capta, que interpreta y tiene oficio poético, entonces no lo puede transmitir. Juan de la Cruz tuvo oficio poético, Teresa de Jesús tuvo oficio poético, Hildegarda de Bingen tuvo oficio poético en su música. No era en automático que lo que captaba y percibía lo expresaba en música, tenía que tener un oficio, ser compositora. Este es el oficio del poeta. Equilibrio entre su proporción y el manejo técnico del lenguaje. De adentro hacia afuera. Intuición inicial y su expresión. Hay que volver objetivo el contenido interno subjetivo. Esto es lo que llamo el oficio poético. Y esto requiere mucho trabajo y diario. La inspiración te vendrá en segundos. Si no hay oficio poético, no sale. El Espíritu Santo te sopla, pero tú tienes que estar listo.
El pintor la mano dibujando 8 horas diarias, estoy duro, no dibujo hace 4 meses, pues aunque el Espíritu Santo me revolotee, no puede mi mano. Se queda dentro de mí eso que percibo. Si no tengo el manejo de luz, de cámaras, no te hago un documental, una película maravillosa, como este cineasta Andrei Tarkovsky, el ruso, era un poeta visual. Tenía que tener un oficio de cinematografía. Si no tiene la técnica, las cámaras necesarias, las luces que requiere, pues por más intuición, de adentro hacia afuera, recepción o experiencia. Y tenemos, el oficio es la capacidad que tenemos de expresar. La objetivación de una concepción del poeta es lo que nos permite comunicar a los demás y volverlo arte. Entonces, por un lado tenemos percepción, expresión, comunicación. Cada quien lo hará a su manera. Son impredecibles e incontrolables. Cuando viene el soplo divino, acuérdense que en el libro del Génesis, la Ruach divina es un huracán, te tira, es fuertísimo, es incontrolable. Si no tienes oficio poético, no lo vas a controlar, no vas a escribir un poema. Te vas a quedar mudo o muda, porque esa fuerza es tan, lo viviste y no sabes cómo expresarlo. Solo quien tiene oficio poético lo puede expresar. ¿Qué quiere decir? Que Juan de la Cruz tuvo un oficio, Teresa de Ávila tuvo un oficio de escribir. Vino esa experiencia y la pudieron comunicar. Eso, la experiencia es incontrolable. ¿Qué es controlable? La disciplina y el trabajo del oficio. Ese sí es controlable. Mi disciplina y mi trabajo de diario. Cuando sopla el espíritu, ese es incontrolable. Es imprescindible adquirir una maestría de la técnica. ¿Cuál es el centro de gravedad del poeta en su vida? ¿Cuáles son las cosas que nos revelan a la poesía? ¿Y qué es lo que la poesía nos revela? ¿Qué nos lleva a conocer a la poesía? La poesía es el resultado de un encuentro de estos dos mundos, la percepción, el conocimiento y el oficio poético. La poesía tiene una profundidad y un alcance mayor que la ciencia y la filosofía, porque refleja de otra manera la totalidad de la realidad. La poesía es libre y oculta a la vez. No solo nace del poeta, sino se le da la luz. Es la palabra divina. El Rig Veda, un libro sagrado de los Vedas, dice: estás diciendo algo que debes de creer. A quien yo quiero lo hago poderoso, lo hago poeta, lo hago sacerdote, lo hago sabio. Es este momento de luz que tienen los poetas y las poetas. Por eso tienen que estar atentos a su experiencia a tiempo y atentos a su oficio poético. La poesía es transgresora en sí misma siempre. No tiene que estar al servicio más de que esta realidad trascendente. Al servicio nada más, se corrompe la poesía. Habría tanto que decir entre poesía, metafísica, espiritualidad. Espiritualidad, recuerden, siempre lo he dicho, es interpretación de la realidad. Mirar a profundidad tu realidad. Esta es la espiritualidad. Pues que en este mes de la poesía, marzo, y el 21 de marzo sobre todo, Día Mundial de la Poesía, la poesía fluye, ilumine nuestra vida, ilumine nuestra interpretación, ilumine nuestros quehaceres.